Muy buenos días para todas y para todos. Mi nombre es Ignacio Perotti, soy profesor de Derecho Internacional y de Derechos Humanos en la Universidad Europea de Madrid. Soy también director del Máster Universitario en Derechos Humanos de la Universidad Europea de Madrid. Y estoy muy feliz de estar aquí hoy con todos y todas ustedes para contarles o darles algunos detalles acerca de esta ponencia sobre los moot courts y las comunidades de práctica en derechos humanos en América Latina. En primer lugar, antes de comenzar mi ponencia, quiero agradecer especialmente a las organizadoras y organizadores de este maravilloso congreso, de este innovador congreso, precisamente que puntualiza sobre la importancia de la innovación en la educación. Y fundamentalmente quiero agradecer a Víctor Gutiérrez por eh, haber confiado en mí para coordinar los simposios y para además participar en este importante evento. Bien, en esta ponencia voy a hablar sobre tres puntos y luego al final haré algunas breves conclusiones. En primer lugar, voy a referirme a qué son los moot courts o estas competiciones de derecho y por qué a mi juicio son una excelente manera, una excelente forma de enseñar y de aprender el derecho internacional y los derechos humanos. En segundo lugar, me voy a referir a la noción de comunidades de práctica, este concepto que ha sido desarrollado de manera bastante reciente, o por lo menos bastante reciente, vinculado con el aspecto jurídico de esta noción. Y puntualmente me voy a referir a por qué es importante tener en cuenta esta idea de comunidades de práctica eh, respecto de los moot courts, o cuál es el aporte eh, de los moot courts y de esta idea de comunidades de práctica en cuanto a los derechos humanos en América Latina. Y en tercer lugar, en el tercer punto, me voy a referir o voy a vincular estas dos nociones, es decir, por qué, o voy a intentar responder por qué los moot courts, a mi juicio, son una comunidad de práctica en sí mismas y además son generadoras de pertenencia en otras comunidades de práctica. Y como decía, finalmente voy a hacer unas breves conclusiones. Bien, en primer lugar, para responder a la pregunta de qué son los moot courts y por qué son una excelente manera de enseñar y de aprender el derecho internacional y los derechos humanos. Bueno, en primer lugar, decir que son un método de enseñanza-aprendizaje experiencial en entorno simulado, en el ámbito del derecho, también en menor medida en el ámbito de las relaciones internacionales, pero principalmente ha sido utilizado en el ámbito del derecho, y que está vinculado principalmente o tuvo su origen principalmente a sistemas jurídicos anglosajones, es decir, principalmente a Estados Unidos, al Common Law, al Reino Unido, pero que luego se ha trasladado al resto del mundo y que hoy ya tiene eh, casi 5 décadas de tradición y ha tenido una vasta expansión, sobre todo en los últimos años. Puntualmente, un moot court consiste en una simulación de un proceso judicial donde hay distintas etapas de una etapa escrita, otras etapas orales, de presentaciones de argumentos orales, en torno a un caso hipotético, es decir, a un caso simulado que precisamente se asemeja mucho a un caso real y donde, bueno, hay una serie de jurados o de personas generalmente ligadas a los moot courts, eh, a estas competiciones, y que, bueno, evalúan las distintas instancias, ¿no? En una primera instancia se evalúan los escritos que presentan los equipos. Los equipos pueden estar integrados por distintos números de estudiantes. A veces
equipos de 2 integrantes o hasta, en algunos moot courts, hasta 5 integrantes. Y entonces estas personas, estos académicos, estas personas ligadas a los moot courts, evalúan las distintas etapas. Y por supuesto la etapa más importante es la de presentación de argumentos orales ante ese jurado que simula ser un tribunal internacional, un organismo internacional y demás. Cada participante tiene, o mejor dicho, cada equipo participante tiene un rol, puede ser un rol de demandante o un rol de demandado de defensa, y en las distintas etapas, como decía, van presentando sus argumentos y van eh, argumentando el caso, ¿no? Argumentando aspectos fácticos y aspectos jurídicos del rol que les ha sido asignado. Es importante destacar cómo durante los últimos años estos moot courts de derecho internacional y de derechos humanos se han transformado en magníficos foros mundiales en formación jurídica, en formación del lenguaje jurídico, con un gran potencial para crear redes académicas y redes profesionales que también trascienden las fronteras de los lugares donde se organizan. Y hoy en día es frecuente que en instituciones internacionales, en organizaciones internacionales, principalmente en organismos judiciales, como la Corte Penal Internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Unión Europea incluso, que cada uno de estos organismos eh, patrocinen u organicen este tipo de certámenes. Y esta es una práctica que se toma principalmente de las universidades, porque las universidades de mucho prestigio, como la Universidad de Harvard, la Universidad de Yale, la Universidad de Oxford, cuentan con sus propios moot courts y además utilizan esta modalidad para evaluar distintos cursos de la carrera de Derecho. Y esta es una práctica que no es ajena tampoco a Latinoamérica y tampoco es ajena a Europa, puntualmente en lo que personalmente conozco las realidades de América Latina y de España. Pero en América Latina, por ejemplo, tenemos muchos concursos de este tipo. A nivel internacional, tal vez el concurso más importante es el que organiza American University, este concurso que se organiza desde el año 1995 y que tiene como entorno simulado el sistema interamericano de derechos humanos, ¿no? El proceso simula el sistema o el proceso del sistema interamericano, tanto en la etapa, o principalmente enfocado en la etapa ante la Corte Interamericana, pero con ambas etapas, ¿no? La etapa de argumentos escritos, donde cada equipo presenta sus argumentaciones de forma escrita, y también luego la semana en Washington, donde se presentan los argumentos orales ante estos jurados simulados. Como decía, este concurso de Washington, por ejemplo, que organiza la American University, su primera edición fue en el año 1995 y ha abordado distintas temáticas muy interesantes, como la discriminación racial, los derechos económicos, sociales y culturales, el derecho a un medio ambiente sano, la violencia contra la mujer, la pandemia también. Y hasta el momento, puntualmente en este concurso que organiza American University, han participado casi 5.000 estudiantes que han eh, provenido de casi 400 universidades de todo el mundo. Esto es un número eh, muy importante, de una magnitud y de un potencial impacto muy grande y da un poco la idea de la dimensión que tiene este concurso de American University. Pero bueno, también hay otros concursos de derechos humanos y de derecho internacional en América Latina e incluso también en España en los últimos años. Por ejemplo, en el ámbito latinoamericano, el clásico concurso Jiménez de Arechaga, que organizaba la Corte Interamericana de Derechos Humanos, junto con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos.
los concursos que organizaba o que organiza la Universidad Javeriana en Bogotá, en Argentina también, el Moot Court de la Universidad de La Plata, un certamen muy, muy importante o que es cercano a mi propia pertenencia académica, que es el concurso que organiza la Universidad Nacional de Cuyo en Mendoza, Argentina, las Cuyum, que también se han transformado en un foro académico muy, muy importante. Y en España, puntualmente la Universidad de Alcalá, en el ámbito del sistema interamericano también, hace ya 6 años, ha organizado esta competición en litigación internacional y de la cual, bueno, también he participado como jurado y recientemente como entrenador de un equipo, del equipo de la Universidad Europea de Madrid, y que, bueno, si bien estamos todavía en el medio de la competición, por experiencias anteriores, puedo decir que es una competición de excelencia y muy interesante. Bien, pasando al segundo punto, ¿qué entendemos o qué entiende la doctrina por comunidades de práctica y cuál es la importancia de este concepto y cuál ha sido el aporte de esta noción en los derechos humanos en América Latina? Primero decir que a diferencia de otros sistemas regionales, como el sistema europeo o el sistema africano, en torno al sistema interamericano de derechos humanos, que como saben está enmarcado en la Organización de Estados Americanos y que tiene a la Comisión Interamericana y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos como sus principales órganos, pero en torno a estos órganos o en torno a este sistema interamericano de derechos humanos se ha creado una verdadera comunidad que involucra no solo a quienes intervienen litigando los casos en la Comisión y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino también una comunidad que trasciende esa comunidad, podríamos decir, de litigantes o esa comunidad jurídica y que se vincula a el activismo, a actores sociales, ONGs, a sectores políticos, sectores públicos, institucionales de los distintos países que forman parte del sistema interamericano. Y esto es importante porque, vamos a hablar luego sobre esto, pero esto incentiva el cumplimiento e incentiva el sentido de pertenencia de estos distintos actores dentro del sistema. Y como decía, incentiva también y fundamentalmente el cumplimiento, la adhesión, la adherencia de los estados a las decisiones que implemente este sistema regional de protección de derechos humanos. Durante la última década o los últimos 15 años, distintos sectores de la doctrina que se han puesto a pensar sobre esta comunidad que se ha creado en torno al sistema interamericano han dado cuenta de cómo, por un lado, este sentido de comunidad de pertenencia es muy importante para el fortalecimiento del sistema interamericano, del sistema regional de derechos humanos, pero por otro lado también cómo se ha subestimado, ¿no? Cómo se ha eh, eh, menospreciado la importancia de estas comunidades para el cumplimiento, para el éxito del sistema. Uno de estos autores o parte de esta doctrina es la de Víctor Abramovich, quien además de comisionado o miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es una persona muy ligada a la protección de los derechos humanos en América Latina. Y él dice que puntualmente el éxito o el éxito en el cumplimiento de las decisiones del sistema está directamente vinculada a esta comunidad de actores sociales y políticos que están interesados en difundir los beneficios del sistema interamericano, pero además están, digamos, muy vinculados a sectores públicos, institucionales, pero también de activismo, ¿no? De ONGs, de organizaciones de derechos humanos, organizaciones sociales, y que por lo tanto este sentido de comunidad va retroalimentando el sistema interamericano y
genera un impacto positivo. Eh, Además, esta comunidad es bastante heterogénea, ¿no? Porque, como decía, tenemos ONGs, tenemos movimientos sociales, donde podemos mencionar, por ejemplo, movimientos feministas, movimientos ambientalistas, comunidades indígenas, el movimiento LGTBIQ+, organizaciones sindicales, organizaciones de trabajadores, que se unen también a actores que están vinculados sobre todo al ámbito público, por ejemplo, jueces y juezas, fiscales, al ámbito académico también, el profesorado también que está vinculado con estas comunidades, y que estas comunidades, como voy a mencionar luego, están muy vinculadas a estos concursos de derechos humanos. Bien, pero yendo puntualmente a la noción de comunidades de práctica, esta es una noción bastante reciente que proponen dos grandes teóricos del derecho internacional y del derecho público y de los derechos humanos, que son Armin von Bogdandy y René Urueña. Ellos en un artículo del año, publicado del año 2020 señalan que este proceso de transformación constitucional que se produce en América Latina en torno al sistema interamericano, a diferencia de otros sistemas como el sistema eh, sudafricano o como el proceso sudafricano de transformación o incluso el proceso indio, dentro del sistema interamericano, esta comunidad de actores, eh, como decía, conformado por distintos actores de distintos ámbitos, de la sociedad civil, de ámbitos públicos, del activismo, del ámbito académico y demás, conforman esto que ellos denominan comunidades de práctica. Esta es una idea que proviene sobre todo de la teoría del aprendizaje, ¿no? De una noción que toman de lo que se llama el aprendizaje situado, un concepto que viene de dos teóricos de la década de los 90, que son Etienne Wegner y Jean Leib, y sobre esta base entienden o aplican esta base de aprendizaje situado a el sistema interamericano. Entonces, según esta noción de Urueña y de von Bogdandy, en América Latina se produce o se da este fenómeno de comunidades de práctica que, bueno, tiene una serie de implicaciones que, como decía, fundamentalmente están vinculadas con la posibilidad de un mayor cumplimiento de las decisiones del sistema, ¿no? Es una dimensión que trasciende lo jurídico y que genera prácticas jurídicas, genera redes de trabajo, genera vínculos que trascienden el sistema y que lo que generan es lo que denominan un compromiso internalizado. ¿Qué significa esto? Que cuando uno se siente más cercano a un determinado ámbito, se siente que pertenece a un determinado ámbito, colaborará para que ese ámbito tenga éxito, ¿no? Y si nos sentimos que pertenecemos al sistema interamericano, por lo tanto, colaboraremos con ese sistema para lograr el éxito de la protección, en este caso, de los derechos humanos. Y por lo tanto, eh, los jueces y juezas, comisionados y comisionadas, profesorado, sectores académicos, activismo social, eh, ONGs, organizaciones eh, sociales y sindicales, todas y todos los integrantes de este grupo trabajarán en pos del éxito del sistema y por lo tanto esto beneficiará, según la visión de estos autores, en última instancia, al cumplimiento y a la protección, a la promoción de los derechos humanos en este sistema. Bien, pasando al tercer punto, ¿por qué a mi juicio los moot courts se pueden considerar como una comunidad de práctica? Bueno, porque desde esta perspectiva analizada, los moot courts pueden ser vistos con una perspectiva doble, ¿no? Por un lado,
pueden ser considerados, o a mi juicio son considerados como una comunidad de práctica en sí misma, o que se pueden entender como una comunidad de práctica. Y por otro lado, los mood courts también son generadores o estimuladores de pertenencia a otras comunidades de práctica. Entonces voy a analizar brevemente estos dos aspectos. En cuanto al primer aspecto, en torno a los mood courts se generan una serie de interacciones que fomentan el compañerismo, el aprendizaje simulado, el networking o redes de trabajo, las redes académicas, etc. Es decir, eh, este aspecto considerado en sí mismo es fundamental para el desarrollo intelectual, el desarrollo práctico e incluso el futuro profesional de las y los estudiantes que participen en este tipo eh, de entornos o en este tipo de prácticas. Puntualmente, por ejemplo, los concursos de derechos humanos de la American University, de la Universidad de Alcalá, de la Universidad Nacional de Cuyo, esa interacción entre profesores, estudiantes, expertos, activistas y demás personas ligadas al litigio de la defensa de los derechos humanos, forman parte de una experiencia fundamental, una experiencia crucial en ese proceso educativo y en ese proceso de aprendizaje de las y los estudiantes. Esto les permite, por ejemplo, conocer la realidad de diversos campos laborales y de ejercicio profesional, entender las ventajas de cada uno de esos ámbitos, entender también cuáles son los desafíos y si finalmente les interesa ese ámbito para desarrollar su futuro profesional o incluso su presente también académico. Muchas de estas personas, incluso hablo por mi propia experiencia, que yo mismo participé en mood courts y luego siendo estudiante también seguí vinculado al mundo académico y al mundo de las competiciones, genera una serie de dinámicas que van eh, profundizando esta adherencia a estos espacios. Y es interesante que hay muchos estudios empíricos que demuestran cómo esta comunidad de mutters, como se los conoce o como se los denomina, perdura a lo largo del tiempo, se mantiene a lo largo del tiempo. Y por lo tanto, eh, esto genera resultados muy positivos, sobre todo para estas personas cuando se mantienen o cuando siguen vinculadas a los derechos humanos o al derecho internacional, pero incluso también respecto de otras personas o de otros ex participantes que eligen otras ramas del derecho para continuar sus estudios o su futuro profesional. Y en ese sentido, hay dos aspectos que son claves para este primer punto y para mantener estos vínculos. Por un lado, una continua participación de estas personas en distintos roles. Por ejemplo, de estudiante puede pasar a ser un futuro asesor o un futuro coach o jurado, o de jurado puede luego participar como coach o asesor. Como coach luego puede también ser jurado o puede incluso formar parte de la competencia como observador, es decir, hay un intercambio bastante fluido entre los distintos roles de quienes participan en una competencia. Y luego el segundo aspecto que ayuda a profundizar esta adherencia es el funcionamiento de asociaciones de ex participantes. Por ejemplo, American University tiene una asociación de ex participantes que nuclea a esas personas que en el pasado formaron parte de los concursos y no ya solo estudiantes, sino también a, eh, a personas que hoy cumplen otros roles o incluso pasaron décadas desde que participaron, pero que siguen vinculados porque en algún momento formaron parte de estas competencias. Bien, y el segundo lugar que mencionaba de la importancia de entender los mood courts a la luz de esta noción de comunidades de práctica es que, a mi juicio, los mood courts también son generadores o estimuladores de pertenencia de las y los estudiantes respecto de otras comunidades de práctica. Y cuando me refiero a esto, digo, por ejemplo, que en general, a través de las dinámicas que se producen en estos entornos, esto puede hacer a que tanto el networking como las actividades sociales que rodean o que se organizan también
alrededor de los moot courts, lleven a que se forjen estas redes de networking, redes profesionales, redes académicas, redes de activismo, que se van perpetuando también en el tiempo. Y estas redes no solo se mantienen en el tiempo, estas redes micro, digamos, sino que van generando nuevas dinámicas, nuevas redes macro y nuevas pertenencias a otras comunidades de práctica. Por ejemplo, eh, ex participantes que visitan o hacen una práctica profesional o una pasantía en una ONG o en un organismo internacional o en la Corte o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, o en la Corte Penal Internacional, y que por lo tanto van forjando otras comunidades de práctica. Incluso estas personas pueden llegar a ser contratadas y pueden pasar varios años trabajando en un determinado lugar, eh, probablemente en un país distinto a su país de origen, y por lo tanto esto va también potenciando y generando nuevas o nueva pertenencia a otras redes o a otras comunidades de práctica. O incluso también generando redes de trabajo entre las personas que se encuentran en un mismo espacio para estos certámenes. Por ejemplo, en el certamen de Alcalá o en el certamen de Washington o incluso en el certamen de la Universidad Nacional de Cuyo en Mendoza. Es un espacio también de encuentro entre profesionales, entre académicos y académicas, entre distintas personas vinculadas con el sistema y que por lo tanto van a potenciar eh, vínculos que ya tienen o que ya forjaron y van a generar a su vez nuevos vínculos para, por ejemplo, futuros proyectos de investigación, conferencias, consultorías, etc. Bien, pasando a las conclusiones ya y para terminar, eh, creo que podemos resaltar dos puntos principales. Por un lado, entender a los moot courts bajo el enfoque teórico de las comunidades de práctica, propuestas por von Bogdandi y por Urueña, nos permite visualizar y reflexionar en torno a estas redes y en torno a los enormes beneficios que tienen para el aprendizaje eh, de los estudiantes. No solo un aprendizaje que les va a ayudar en su carrera, digamos, en su presente como estudiantes, sino también hacia el futuro como futuros profesionales, académicos, activistas, etc. Y por lo tanto, en el ámbito, puntualmente, en el ámbito del derecho internacional de derechos humanos, esta adherencia y esta pertenencia a estas comunidades de práctica se fortalecen a través eh, de estas redes, ¿no? Y de estos concursos de derechos humanos que van fortaleciendo estas comunidades de práctica. Y fundamentalmente, otro aspecto que mencionaba también es que esto contribuye a un fortalecimiento no solo de las redes hacia adentro, sino también en un sentido general de la comunidad de práctica para lograr sus propósitos. Esto que mencionaba hace un momento acerca del fortalecimiento también del sistema o la adherencia del sistema para lograr el fin del sistema, que es la protección y promoción de los derechos humanos, el cumplimiento de las decisiones de los tribunales o de los órganos internacionales y por lo tanto esto también genera un impacto muy positivo. Y por otro lado, creo que también otra conclusión importante es la enorme relevancia que tienen estos certámenes, estos moot courts para el proceso de enseñanza-aprendizaje de toda persona que estudie eh, ciencias jurídicas o cualquier carrera vinculada, ¿no? Esto no solo fomenta la posibilidad del estudiantado de formarse en un ambiente simulado en aspectos prácticos de su futuro profesional, que va a redundar incluso en beneficios no solo si se dedican al derecho internacional, sino también si se dedican a cualquier práctica jurídica que implique un ejercicio escrito y oral, y sabemos que la mayoría de los ámbitos de la práctica profesional es así, y que si no participa en estos ambientes simulados es bastante difícil que adquiera este, digamos, valor agregado en su formación académica.
Y además, como un valor extra de esta ganancia también en términos de la enseñanza y el aprendizaje, esta persona va a quedar vinculada a redes de trabajo, a comunidades de práctica, como los he denominado aquí, utilizando o tomando esta noción, que de otra forma no podría haber alcanzado. Es decir, esta manera de generar y de formar redes de trabajo y redes académicas es mucho más potente, mucho más importante si el estudiante o la estudiante participa en este tipo de concurso. Y en definitiva, entonces, personalmente creo que toda universidad o toda facultad debería intentar maximizar sus esfuerzos para fomentar y apoyar la participación del alumnado en este tipo de programas. Y si bien me he enfocado puntualmente en América Latina, esto aplica o esta conclusión también es válida eh, para Europa, para Estados Unidos y para otros ámbitos, ¿no? Incluso en torno al sistema africano de derechos humanos que en los últimos años ha tenido un mayor impulso. Y ello porque, bueno, como hemos repasado brevemente en esta ponencia, los beneficios redundan no solo en su formación académica, la formación académica de estos estudiantes, sino también en su inserción en estas en instituciones o en estas redes de trabajo y en la propia inserción de esa unidad académica, de esa facultad, de esa universidad, en redes internacionales que al fin y al cabo van a permitir mejorar también el sistema educativo, eh, eh, o mejor dicho, el servicio educativo que esa facultad o esa universidad brinde a la sociedad y brinde a su determinada ciudad o país donde tenga funcionamiento. Pues eso es todo por mi parte. Muchísimas gracias por estar allí, por estar del otro lado, por participar en este congreso de innovación docente. Y quedo pendiente para las preguntas, para los comentarios. Saben que pueden aquí mismo, debajo de la ponencia, hacer comentarios, preguntas, y estaré muy feliz de responderlas. Así que muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.